Cuando mi padre murió, mi madrastra me echó de la casa para que sus hijos pudieran tener más espacio. Entonces descubrí que ella había falsificado su firma para quedarse con toda la herencia. Cuando la demandé, su hija me dijo que yo era un monstruo. Entonces le dije que no, que solo había un monstruo. Y era su madre. Cuando mi papá murió, lo hizo sin hacer ruido, sin grandes advertencias ni despedidas dramáticas. Fue un infarto en seco, de esos que llegan cuando ya nadie puede hacer nada. Un día estaba en la ferretería recogiendo tornillos porque quería arreglar él mismo una puerta del garaje que rechinaba desde hacía años, y al siguiente me llamaron del hospital para decirme que lo habían llevado de emergencia. Que colapsó en el estacionamiento y que no habían podido hacer nada por él. Me lo dijeron con esa voz de manual que tienen las enfermeras cuando ya no hay vuelta atrás, como si yo fuera uno más de tantos que tenían que procesar ese golpe sin anestesia. Recuerdo que ese día trabajaba un turno nocturno en la gasolinera de la esquina, el típico lugar donde uno sobrevive en lugar de vivir. Salí disparado, con el uniforme manchado de aceite y el corazón reventándome el pecho, y cuando llegué al hospital ya no quedaba nada que hacer más que mirar cómo lo trasladaban con la etiqueta blanca en el tobillo. Era la primera vez en mi vida que lo veía sin su gorra de los Seahawks, sin su voz de regaño dulce que me decía que no dejara las luces del auto prendidas. Me quedé de pie como idiota al fondo del pasillo, oliendo a gasolina y con las manos llenas de suciedad, mientras mi madrastra, Jill, se me acercaba como si fuera la viuda dolida de una telenovela mal actuada. Jill me miró como si yo fuera un estorbo más, uno de esos que aparecen cuando ya se cerró la escena. Me dijo, con una voz que fingía temblar, que entendía por lo que yo debía estar pasando, que todo era muy duro para todos, pero que en vista de la nueva situación, ella creía que lo más sensato era que yo me fuera de la casa. Me dijo que no era nada personal, que no era que no me quisiera allí, pero que con mis hermanastros todavía jóvenes y tan afectados por la pérdida, necesitaban más espacio, más estabilidad, y que yo, siendo ya un adulto, debía comprender que era hora de seguir mi camino. No sé si fue el cansancio, el shock, o simplemente la rabia enterrada que arrastraba desde que ella entró en nuestras vidas, pero no dije nada. Solo la miré, asentí con la cabeza, y me tragué las palabras que me hervían por dentro. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi Honda, estacionado a un lado del hospital, con los nudillos marcados por la rabia y los ojos abiertos toda la noche. Lo que me dolía no era solo la muerte de mi padre. Era que apenas unas horas después, su muerte ya era una excusa para echarme a la calle. Jill y yo nunca tuvimos una relación cálida. Desde que se casó con mi papá, cuando yo tenía 15 años, su presencia en casa siempre se sintió invasiva. No porque fuera la nueva esposa, yo no tenía ese chip de hijo celoso, sino porque se notaba que no me soportaba. Siempre trataba de moldearme a su forma de ver el mundo, siempre tenía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo hablaba, cómo me vestía, cómo no parecía un hijo de su marido. Para ella, yo era un recordatorio incómodo de un pasado que no podía controlar. Y a medida que fui creciendo y me convertí en adulto, simplemente dejó de disimularlo. Mi papá, en cambio, se partía el lomo por los tres. Nunca dejó de pagar mis estudios, me ayudó con el primer carro, y cuando empecé a trabajar de tiempo completo, todavía se las arreglaba para dejarme un tupper con comida en la puerta del apartamento porque, según él, uno no piensa bien con el estómago vacío. Tenía la idea de que algún día íbamos a reconstruir el taller que su padre le dejó en Yakime, y siempre hablaba de que quería repartir todo de forma justa. No me habló de grandes herencias ni de cuentas millonarias, pero sí dejó claro que no quería que nadie se sintiera menos que el otro. Meses antes de morir, mi papá me pidió que le ayudara a escanear unos documentos importantes, porque ya no confiaba en tener todo en papel. Me entregó un folder con varios papeles y me dijo que si algo le pasaba, yo tenía que asegurarme de que eso no se perdiera. Lo escaneé todo, lo subí a mi correo, le hice copia en una nube y me olvidé del asunto. Hasta que, unas semanas después de su muerte, cuando estaba viviendo en el sótano húmedo de la casa de mi tío, revisé ese mismo correo por inercia y me topé con un archivo PDF que decía claramente testamento final. Firmado. Al principio no supe por qué me dolía tanto abrirlo. Era como mirar un pedazo de él que todavía no había procesado.
Pero cuando lo abrí y comparé lo que tenía guardado con lo que Jill había presentado a través del abogado de la familia, una copia impresa con su firma y sin mi nombre por ningún lado, sentí como la sangre me hervía en el cuerpo. Porque esa no era la firma de mi papá. Yo conocía esa firma de memoria, la vi tantas veces en boletas, autorizaciones, cheques, incluso en cartas que me dejaba cuando yo dormía. La que estaba en ese papel que Jill presentó era otra cosa. Parecida, sí, pero no era la suya. Tenía ese trazo artificial, ese intento desesperado por imitar sin tener la práctica. Me temblaban las manos cuando llamé al abogado de la familia para pedirle una copia del testamento oficial. Me la envió con tono seco, como si le molestara que yo metiera las narices. Cuando la imprimí y la puse lado a lado con la que yo tenía guardada, no necesitaba ser experto para ver que había gato encerrado. Esa cabrona había falsificado la firma de mi papá. Se había quedado con todo, había sacado mi nombre del testamento y lo había hecho pasar como un documento legítimo. Y no solo eso, me había echado de la casa para que sus hijos pudieran tener más espacio, usando como excusa que yo ya era un adulto. Pero lo que realmente quería era que no estorbara en la repartición del botín. Esa noche no dormí. Me senté frente al portátil hasta que salió el sol, leyendo sobre herencias, testamentos, leyes estatales. Me metí a foros legales, revisé casos parecidos, comparé firmas, y entre toda esa maraña de indignación empecé a trazar lo que sería el principio de una venganza que ni siquiera sabía que era capaz de ejecutar. No quería solo que me devolvieran lo que era mío. Quería que todo el mundo supiera quién era en realidad esa mujer. Quería que cada palabra que ella dijo para convencer a los demás de que yo era ambicioso o desconsiderado se le devolviera como una bofetada. Quería verla sentada frente a un juez, sudando, con las manos temblorosas, intentando explicar cómo carajos pensó que podía falsificar la voluntad de un hombre muerto y salirse con la suya. Porque ese testamento no era solo un papel. Era lo último que me quedaba de él. Su voluntad, su palabra escrita, su forma de decir todavía estoy cuidándote. Y esa hija de puta había querido borrarme de la historia como si no existiera. No sabía aún cómo iba a hacerlo, ni cuánto tiempo me iba a tomar, ni cuántas puertas se me iban a cerrar. Pero sí sabía que no iba a quedarme callado. Ni a dejar que me pisotearan. Y mucho menos a dejar que alguien se saliera con la suya después de reírse en mi cara el día en que enterré a mi padre. Actualización 1. Pasaron un par de meses desde ese día en el que sentí que el mundo me había escupido sin siquiera dignarse a mirarme a la cara. Dormía en el sótano de la casa de mi tío como si fuera un mueble viejo. Las tuberías goteaban por la noche, las paredes tenían manchas de humedad que olían a encierro, y el colchón donde dormía era tan duro que a veces prefería quedarme en el suelo, pero al menos tenía un techo. Comía lo que me ofrecían, trabajaba limpiando oficinas por las noches y usaba las tardes para ir a la biblioteca pública a leer leyes que hasta entonces me habían parecido completamente ajenas. No soy abogado. No estudié nada parecido. Pero cuando alguien te arranca de cuajo el poco legado que te queda de tu papá, te volvés ingeniero del odio, arquitecto de tu propia furia. No estaba dispuesto a dejar que esa mujer me borrara como si mi existencia hubiera sido un mal recuerdo para mi padre. Había algo que me carcomía desde lo más hondo, y era la tranquilidad con la que Jill se había deshecho de mí. Como si hubiese estado esperando ese momento durante años. Me imaginaba su sonrisa triunfante cada vez que caminaba por la casa que no le pertenecía. Esa misma casa que mi papá se mató trabajando para pagar, con hipotecas que lo mantuvieron despierto cada noche durante más de 20 años. Me imaginaba a sus hijos sentados en la sala que ayudé a pintar, jugando videojuegos en la televisión que él y yo colgamos juntos en la pared. Sin pensar ni por un segundo que su madre había conseguido todo eso a costa de falsificar la última voluntad de un hombre muerto. Y sí, también sentía rencor hacia ellos. No por lo que eran, sino por lo que representaban, la idea de que todo me había sido arrebatado como si mi relación con mi papá no valiera una mierda solo porque a ella le convenía que así fuera. Así que empecé a reunir pruebas. Llamé a un amigo que había estudiado Derecho, y aunque nunca ejerció, me dio un par de consejos sobre cómo empezar.
Me explicó cómo podía obtener una copia certificada del testamento presentado oficialmente y me ayudó a entender qué tipo de evidencia sería válida si pensaba impugnarlo. Descubrí que no bastaba con decir esto no es su firma. Tenía que demostrarlo. Necesitaba un experto, un perito caligráfico, un abogado con más bolas que escrúpulos y una paciencia infinita para soportar el proceso. Y, por sobre todas las cosas, necesitaba plata. Mucha más de la que tenía. El trabajo de limpieza no daba para tanto, así que comencé a hacer horas extra. Me ofrecí como freelance para limpiar casas, hacer pequeños arreglos, cortar césped los fines de semana, lo que fuera. No tenía tiempo para nada más. Ni amigos, ni salidas, ni distracciones. Solo tenía un objetivo metido en la cabeza como un clavo, arrastrarla por la corte hasta que tuviera que mirarme a los ojos y admitir lo que había hecho. Durante semanas enteras me dediqué a revisar cada documento que tenía guardado, cada carta que mi padre me escribió, cada recibo firmado, cada nota escrita a mano. Escaneé todo, lo clasifiqué por fechas, por estilo de letra, por contenido. Comparé una y otra vez la firma real de mi papá con la del testamento que Jill había presentado. Era evidente. Era tan evidente que dolía. Nadie con 2 dedos de frente podía pensar que esa firma era suya. Había letras torcidas, trazos que no coincidían, una inclinación completamente diferente. Era una firma ensayada, imitada con torpeza. Pero yo sabía que eso no bastaba. La justicia no se movía por rabia, sino por pruebas. Busqué abogados por todo Seattle. Me entrevisté con 5, 6, incluso uno que me pidió $10,000 solo para evaluar el caso. A punto estuve de rendirme cuando di con uno que trabajaba en un pequeño despacho de abogados en el sur de la ciudad. Un tipo flaco, nervioso, con más tazas de café que diplomas colgadas en la pared, pero con una mirada que sabía reconocer un caso podrido a kilómetros. Se llamaba Franklin y tenía esa voz rasposa que te hace sentir que ya ha peleado 1000 guerras antes. Le conté todo con el expediente en las manos, y cuando le mostré las 2 firmas, soltó un gruñido que sonó a carcajada contenida y dijo: esto apesta a fraude. Lo dijo sin rodeos, como quien escupe una verdad que ya estaba harto de ver repetida. Me preguntó si tenía el valor para llevar esto hasta el final, y yo solo le respondí que lo que tenía era odio. Mucho. Y que si con eso alcanzaba, le firmaba ahora mismo. Firmamos el contrato esa misma semana. Me ofreció facilidades de pago, aceptó que le diera cuotas semanales con lo que sacaba de mi trabajo nocturno, y se puso manos a la obra. Lo primero que hicimos fue enviar la solicitud formal para abrir el caso de impugnación. El proceso era largo, me advirtió, y Jill tenía derecho a defenderse, pero si conseguíamos demostrar que la firma era falsa, todo el testamento presentado por ella quedaría invalidado. No solo perdería la herencia. Podría enfrentar cargos penales. Su mundo entero se desmoronaría. Y justo eso era lo que yo quería. No me importaba si tenía que esperar 1 año o 2. No me importaba si tenía que trabajar hasta caer rendido. No me importaba si todos pensaban que lo hacía por dinero. Porque no era por eso. Era por mi papá. Por mí. Por lo que nos quitaron. Por el silencio que se instaló esa noche en la que me echaron con una sonrisa hipócrita. Por cada maldito rincón de esa casa que ella profanó con sus mentiras. Por cada palabra que me tragué cuando quise gritarle en la cara que no le creía ni una puta lágrima. Cuando la demanda llegó a manos de Jill, fue en plena barbacoa familiar, una de esas que organizaba para mostrar que era una mujer fuerte superando la tragedia. Me lo contó una vecina que todavía me hablaba a escondidas. Dijo que cuando recibió el sobrecertificado, palideció como si hubiera visto un fantasma, se atragantó con un pedazo de carne, y tuvo que sentarse. Que intentó disimularlo, pero que después se encerró en su habitación y no salió en horas. Esa imagen, solo esa imagen, me sostuvo por semanas. Me aferré a ella como quien sostiene una cuerda en medio del abismo. Porque por primera vez desde que todo empezó, sentí que estaba recuperando el control. Que no me iban a enterrar sin pelea. Que esa cabrona había empezado algo que no tenía idea cómo iba a terminar. Y yo, por mi parte, no pensaba frenar.
Ni por ella. Ni por sus hijos. Ni por nadie. Porque lo que me arrebataron no se medía en metros cuadrados ni en dinero. Se medía en memoria. En dignidad. En todo lo que alguna vez tuvo el apellido de mi viejo grabado. Y eso no lo iba a dejar pudrirse en manos de una usurpadora. Actualización 2. Pasaron otros 3 meses hasta que finalmente se fijó la fecha de la primera audiencia preliminar. Para entonces, ya llevaba más de medio año durmiendo bajo el mismo techo que cajas llenas de trastos viejos, trabajando de noche, comiendo lo que podía. Y convirtiendo cada minuto libre en una excusa para seguir armando el caso. Mi abogado, Franklin, estaba tan metido como yo. Él también se lo estaba tomando personal, como si cada línea falsa de ese testamento le escupiera directamente en la cara. Su energía era agotadora y contagiosa. Se aparecía con nuevos documentos, con más artículos legales impresos, con comparaciones de firmas, con jurisprudencia, con precedentes, y hasta con capturas de correos electrónicos que conseguimos a través del antiguo notario que había trabajado con mi papá en otros trámites. Cada vez era más evidente que lo que Jill había presentado era una cochinada burda, hecha a las carreras por alguien que no sabía ni lo básico de cómo cubrir sus huellas. El día de la audiencia me puse la única camisa decente que me quedaba. Una que había usado en la boda de mi primo años atrás y que aún olía al perfume barato con el que traté de ocultar que no había tenido tiempo de pasar por casa. Me afeité con una navaja vieja frente a un espejo roto en el baño del sótano y me paré frente al tribunal como si fuera mi maldita ejecución. Nunca había pisado una sala de juicio, y aunque no era un juicio formal todavía, sentí que mi vida entera se estaba sentando en ese banquillo a ser evaluada. Franklin me dijo que me mantuviera callado, que solo respondiera si el juez lo pedía, y que no mirara a Jill a menos que fuera necesario. Me costó obedecerlo. Jill entró con esa actitud de señora de iglesia que ha aprendido a llorar en público sin descomponer el maquillaje. Llevaba un traje beige que parecía caro, de esos que te hacen creer que sos decente solo porque sabes combinar perlas con hipocresía. Iba acompañada de su hija mayor, Brittany, que estaba a punto de cumplir 19, y que por supuesto caminaba como si pisara sobre alfombra roja en vez de un tribunal de sucesiones. Siempre fue igual de arrogante que la madre, pero ese día lo llevaba al extremo. Se sentaron al otro lado, en silencio, pero con la postura recta de quien cree que lo que está haciendo es justo. Vi a Jill cruzarse de brazos y mirar a su abogado con cara de esto es una pérdida de tiempo. Y por un momento, lo juro, me dieron ganas de pararme ahí mismo y gritarle al juez que mirara las malditas firmas de una vez, que cualquiera con sentido común vería que era mentira. Pero no lo hice. Me contuve. Como me había dicho Franklin, esto no era una guerra de impulsos, era una guerra de paciencia. Y yo tenía mucha más de la que cualquiera pensaba. Durante la sesión, Franklin presentó las primeras pruebas formales. No eran todavía argumentos de fondo, solo una petición para que se admitiera la posibilidad de un fraude testamentario. El juez, un hombre mayor de rostro serio y gesto lento, escuchó sin decir una palabra. Cuando Franklin mostró las 2 firmas proyectadas en una pantalla y comenzó a explicar las inconsistencias con una precisión que ni yo sabía que tenía, vi como el juez fruncía apenas el ceño. Jill bajó la vista por primera vez. Brittany, en cambio, se cruzó de brazos y murmuró algo al oído de su madre. Al salir, cuando ya todo estaba dicho por ese día y lo único que quedaba era esperar la resolución para avanzar al siguiente paso, Jill se adelantó como si fuera a hablar conmigo. Pero fue Brittany la que se me plantó enfrente primero. Me miró directo a los ojos, con una furia que no le conocía, y me dijo que yo era un monstruo. Que lo que estaba haciendo era imperdonable. Que su madre estaba sufriendo, que su familia se había roto por culpa de mí, y que si tuviera algo de decencia, dejaría de escarbar en el pasado. Sus palabras eran tan falsas como su tono lastimero. No eran más que frases aprendidas, de esas que Jill había repetido 1000 veces en casa hasta que sus hijos las absorbieron como una verdad. La miré por un segundo, con la boca apretada, sin necesidad de levantar la voz, y le dije que no, que monstruo no era yo. Que monstruo era su madre. Que había falsificado la firma de un hombre muerto,
que había echado a su hijo de la casa como si fuera una cucaracha, que había manipulado documentos y que, encima, había tenido el descaro de posar de viuda dolida mientras jugaba a ser heredera. Y que si pensaba que me iba a rendir por una mirada de resentimiento y un par de frases prefabricadas, entonces no me conocía ni un poco. Vi cómo se le borraba la expresión altanera. Se le heló la cara. Y por un segundo, solo por uno, supe que había empezado a hacer mella en esa máscara que llevaban puesta desde que me echaron. Me di la vuelta sin decir nada más, me monté en el auto y me fui. No porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba decir más. Lo que venía ahora era más grande. Más serio. Más implacable. Porque ya no era solo yo tratando de demostrar la verdad. Ahora era un caso formal, con respaldo, con pruebas, con plazos, con abogados, con jueces. Y Jill podía seguir mintiendo todo lo que quisiera, podía seguir poniendo cara de víctima frente a su gente, pero tarde o temprano, el juez iba a mirar esas firmas, los peritajes, los correos, los registros bancarios. Y entonces no le iba a quedar más remedio que preguntarse cómo una mujer que se decía madre de familia terminó cometiendo un fraude que podía meterla presa. Y ese día, el día en que le pidieran que explicara eso con la misma voz con la que me echó, ese día, era el único que me interesaba ver. El resto, el odio de Brittany, los cuchicheos de los vecinos, los comentarios en redes donde empezaron a llamarme ambicioso o ingrato, me los pasaba por los huevos. Porque yo sabía quién era. Y sabía quién había sido mi padre. Y si ellos querían jugar a la familia perfecta, estaban a punto de descubrir lo que pasaba cuando uno de los descartados se les plantaba con todo el peso de la verdad. Actualización 3. Pasaron varias semanas después de aquella primera audiencia, y aunque en apariencia no había grandes movimientos judiciales, en el fondo las cosas se estaban cocinando a fuego lento. Como esas venganzas que no se sirven ni calientes ni frías, sino en el punto exacto donde escuecen. Franklin y yo seguimos trabajando como si no existiera otra cosa en el mundo. Nos comunicábamos casi todos los días, incluso los domingos, y si bien había días en los que la frustración me carcomía porque el sistema legal parecía avanzar a paso de tortuga inválida, él siempre repetía lo mismo. Entre más tiempo pasa, más fácil es que ellos bajen la guardia. Y cuando bajen la guardia, vamos a aplastarlos con los putos hechos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una mañana de miércoles, mientras desayunaba café recalentado con un pan viejo en el comedor improvisado del sótano, Franklin me llamó con un tono que no le conocía. Me dijo que uno de sus contactos había recibido la respuesta a una solicitud que él había presentado hacía semanas, y que valía la pena que me acercara a su oficina para verla con mis propios ojos. No me dio más detalles por teléfono, pero su silencio entre frase y frase me bastó para saber que no era cualquier cosa. Me subí al carro, que ya tenía el motor sonando raro desde hacía días, y conduje los 40 minutos hasta su pequeño despacho con el corazón latiéndome en el cuello. Cuando llegué, Franklin tenía sobre su escritorio una carpeta de esas de cartón viejo, abierta, con varios papeles y una pantalla encendida con un correo impreso en grande. Me señaló sin hablar. Me acerqué, leí el encabezado y no entendí mucho al principio, hasta que vi el remitente, era un banco. Un banco donde mi papá nunca tuvo cuentas, o eso creía yo. Franklin me explicó que había pedido acceso a los movimientos financieros del periodo inmediatamente anterior y posterior al fallecimiento de mi padre. Y que dentro de esa búsqueda, se encontraron con una transferencia que había sido autorizada con una firma manuscrita un día después de que él muriera. No podía creer lo que escuchaba. Un puto día después. La muy desgraciada había usado el nombre de mi padre, su número de seguro social, su firma copiada de quién sabe dónde, y había vaciado una cuenta que sí le pertenecía. Una cuenta que él había abierto antes de casarse con Jill y que había mantenido en secreto, quizás por pura precaución. Era una suma de 5 cifras, no millonaria, pero tampoco insignificante. Lo suficiente para cubrir matrículas universitarias, un jacuzzi, y un par de vacaciones en las que ella había posado en Instagram con frases tipo renovando energía después de un año difícil. Franklin me lo explicó todo con la frialdad de un cirujano. Esa transferencia era ilegal. No solo era un tema de testamento ahora,
era robo. Robo con uso de identidad de un difunto. Y eso, si se presentaba como parte del proceso, no solo fortalecía nuestra impugnación del testamento, sino que abría la puerta a una investigación penal. Le pregunté qué significaba eso exactamente, si podía terminar presa. Él no lo prometió, porque nada se promete en el sistema judicial, pero sí me dijo que el escenario más probable, si el juez tomaba en serio el peritaje y la prueba bancaria, era que la fiscalía interviniera. No solo por mí, sino porque este tipo de fraudes son como abrir una grieta en la represa, si no se sancionan, el sistema entero se viene abajo. Pasamos días preparando la próxima audiencia. Franklin se contactó con un perito caligráfico certificado, un tipo mayor que hablaba poco, pero que al ver las firmas murmuró un simple "esto es una mierda de imitación" y aceptó testificar. Nos pidió copia de todo. Analizó letra por letra, trazo por trazo, presión, inclinación, ritmo, y elaboró un informe que, sinceramente, ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar. No solo dictaminaba que la firma del testamento falso no coincidía con las originales, sino que era evidente que había sido trazada en base a un modelo. El tipo incluso explicó que alguien probablemente había puesto un papel encima de otro para calcar. Era tan obvio que hasta sentí vergüenza ajena por lo torpe que había sido Jill. Cuando el informe llegó al juez y se presentó formalmente como parte de nuestra demanda, el silencio en la sala era espeso como alquitrán. Jill no fue esa vez. Envió a su abogado solo, un tipo joven que no tenía ni puta idea de cómo defender lo indefendible. Balbuceó, pidió una prórroga para revisar adecuadamente la nueva evidencia, y no levantó la mirada en ningún momento. Supe en ese instante que empezaban a resquebrajarse. Que ya no estaban seguros de tener el control. Que por primera vez, después de meses de fingir, Jill sabía que estaba en la cuerda floja. Y que bastaba con un empujón más para que cayera de cabeza. Lo que vino después fue el verdadero regalo. Franklin, que había estado como perro de presa desde el principio, revisó los registros fiscales de Jill y encontró una coincidencia. Una factura a nombre suyo por un servicio notarial móvil, con fecha de 2 semanas después de la muerte de mi padre. No era raro contratar ese tipo de servicios, pero lo que llamó la atención fue el concepto, firma testamentaria. Ella había contratado a alguien para que le ayudara a legitimar un testamento falso semanas después de enterrarlo. No solo era una hija de puta. Era una hija de puta descuidada. Metimos todo eso en el caso. Y cuando le notificamos a la corte que queríamos ampliar la denuncia por fraude y uso indebido de identidad post-mortem, el abogado de Jill presentó una moción para intentar bloquear la admisión de nuevas pruebas. No les funcionó. El juez aceptó todo. Absolutamente todo. Y cuando eso pasó, Franklin me miró por encima del expediente y me dijo sin una pizca de emoción, ahora sí la vamos a hundir. Volví a casa esa noche con las manos temblorosas, pero no por miedo. Era otra cosa. Era esa energía que te sacude cuando sabes que alguien que te jodió está a punto de tener que responder por cada puta palabra, por cada mentira, por cada noche que dormiste con odio en el pecho. Me acosté en el colchón duro del sótano, apagué la luz, y por primera vez desde que mi papá murió, dormí como un ser humano. Porque ahora ya no era solo cuestión de honor. Era cuestión de justicia. Y ella no tenía idea del tsunami que acababa de empezar. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde la muerte de mi padre cuando por fin llegó el día de la audiencia definitiva. Para ese punto, ya no era solo un tema de testamento impugnado, ni una disputa familiar por propiedades o cuentas bancarias, era una causa judicial formal que involucraba peritajes, testigos, documentos bancarios, transferencias fraudulentas y una investigación abierta por falsificación de firma y uso indebido de identidad de un fallecido. Jill, que durante meses se había movido como si estuviera actuando una telenovela donde ella era la mártir incomprendida, ya no podía ocultar la realidad. Todo lo que había tratado de barrer debajo de la alfombra con sonrisas hipócritas y frases de víctima se estaba desmoronando en tiempo real. Y yo estuve allí, en primera fila, observando cómo la imagen que ella había construido con tanto cuidado empezaba a resquebrajarse frente al mismo sistema que había intentado manipular. Llegué temprano ese día.
Demasiado temprano, de hecho. Me senté en la banca de madera dura del pasillo afuera de la sala de audiencias con un café frío entre las manos y los papeles que había revisado ya 1000 veces. No porque no lo supiera de memoria, sino porque necesitaba sostener algo, distraer las manos para que no se notara que por dentro sentía que me quemaba entero. Franklin llegó después, más tranquilo que nunca, como si fuera a desayunar en lugar de enfrentar una audiencia que podía definir una sentencia penal. Me dijo que me mantuviera firme, que ya habíamos hecho todo lo que había que hacer, que ese día era solo para que el juez viera con sus propios ojos lo que ya sabíamos, que Jill había mentido, falsificado, robado y manipulado para quedarse con algo que nunca fue suyo. Cuando la vi llegar, supe que ella ya lo presentía. No tenía el mismo semblante erguido, ni el traje beige caro que solía usar, ni siquiera iba acompañada de su hija esta vez. Vestía una chaqueta oscura, el cabello recogido con descuido, y traía el rostro apagado, casi gris. Caminaba como si le pesaran las piernas, como si cada paso la arrastrara hacia un destino inevitable. El abogado que la acompañaba era el mismo, pero ahora lucía más como un asistente derrotado que como un defensor confiado. Se sentaron en silencio al otro lado de la sala, evitando mirarme. Yo no necesitaba verla a los ojos. Me bastaba con saber que estaba allí, que no podía huir, que no había forma de que se escabullera de lo que iba a pasar. El juez entró puntual, con ese rostro que no da lugar a emociones. Saludó, revisó su carpeta y empezó el procedimiento. Franklin tomó la palabra primero. Expuso el informe del perito caligráfico con una claridad y una seguridad que me hizo pensar que llevaba 20 años preparando esa presentación. Cada detalle estaba medido, cada dato respaldado. El experto incluso fue citado a declarar en persona. Subió al estrado con sus papeles en la mano y explicó con una voz firme, sin necesidad de exageraciones, por qué esa firma no podía ser la de mi padre. Mostró los trazos, los errores, la falta de ritmo, la presión mal distribuida. El juez no parpadeaba. Jill, por su parte, bajaba la mirada una y otra vez, fingiendo tomar notas mientras su rostro se convertía en un catálogo de incomodidades mal disimuladas. Después vino la parte bancaria. Franklin presentó la transferencia hecha desde la cuenta oculta, firmada supuestamente por mi padre cuando él ya llevaba 24 horas muerto. Mostró las fechas, los registros de actividad, los reportes del banco. Luego presentó la factura del servicio notarial móvil con el concepto de firma testamentaria semanas después del fallecimiento. Era imposible que ella no supiera lo que estaba haciendo. No fue un error. No fue una confusión. Fue una operación cuidadosamente planeada para borrar mi existencia del documento legal que representaba la voluntad de mi papá. Y lo peor es que casi lo consigue. El abogado de Jill intentó hablar. Lo hizo con un tartamudeo torpe, con frases vacías como mi clienta tenía la intención de, o quizás hubo un malentendido administrativo. Pero ni él creía en lo que decía. Su defensa se desmoronaba palabra tras palabra. Cuando el juez le pidió que explicara la razón por la que el testamento presentado no coincidía con el original escaneado que yo conservaba, balbuceó algo sobre copias no oficiales y errores de archivo. Pero ya no había espacio para excusas. El juez cerró la carpeta con un gesto lento y habló. Sus palabras no fueron teatrales. No lo necesitaban. Dijo que, en vista de las pruebas presentadas, quedaba demostrado que el testamento auténtico había sido reemplazado por uno falso con firma adulterada, lo cual invalidaba por completo el documento entregado por la señora Jill. Ordenó que se restableciera inmediatamente el testamento original, en el cual yo figuraba como heredero legítimo del 50% de la casa, de las cuentas y del fondo de inversión que mi papá había creado. Agregó además que remitía el caso a la Fiscalía para que se iniciara una investigación por falsificación de firma y fraude en el uso de identidad de una persona fallecida. Jill no dijo una sola palabra. Solo se quedó allí sentada, con la boca apretada, como si acabara de recibir una condena que no terminaba de entender. Cuando salimos de la sala, Franklin me puso una mano en el hombro y me dijo, no terminó aquí, pero ya cruzamos el muro. Le di las gracias sin saber bien cómo decirle que en ese momento, por primera vez en más de un año, sentía que podía volver a respirar.
Me fui directo a la casa. A la casa. Porque ya no era la casa de Jill. Era mi casa también. Era el lugar donde crecí, donde pinté paredes con mi papá, donde arreglamos el sistema eléctrico a punta de tutoriales, donde se quemó el primer pavó que intentamos hacer sin ayuda. El lugar del que me habían sacado como si fuera una plaga. Esa misma tarde, con los documentos en mano y la orden judicial recién impresa, conduje hasta esa dirección y toqué el timbre. Me abrió la puerta con cara de estatua, como si no supiera qué decir. No le di tiempo a improvisar nada. Le extendí el sobre con los papeles y le dije sin levantar la voz, tienes 30 días para irte. Y reza para que el fiscal no te quiera ver encerrada. Me miró como si quisiera llorar, como si estuviera esperando una reacción más emocional, más pasional, más explosiva. Pero no le di el gusto. Cerré el portón de golpe y me fui. En el camino de regreso no sentí alegría. Tampoco venganza pura. Sentí algo más denso, más profundo. Una mezcla de cansancio, dignidad recuperada y dolor contenido. Porque aunque había ganado, nada me devolvía el año perdido, las noches de insomnio, las humillaciones tragadas en silencio. Ni la última vez que vi a mi papá con la etiqueta colgando del pie mientras esa mujer ya planeaba cómo borrarme de su vida. Pero al menos, ahora, sabía que su historia no iba a terminar escrita con tinta falsa. Actualización final. Habían pasado casi 2 años desde la muerte de mi padre cuando por fin me encontré sentado en el viejo sofá de la sala, con las piernas estiradas. Un café caliente en las manos y el silencio más profundo que había escuchado en mucho tiempo. Ya no era el silencio del sótano lleno de humedad donde dormía rodeado de cajas y miserias ajenas. No era el silencio de las oficinas vacías que limpiaba por las madrugadas mientras me imaginaba gritándole a un juez la verdad que me quemaba el pecho. Era otro tipo de silencio. El tipo de silencio que se siente como un puto premio. La casa ya no olía a perfume barato, ni había fotos de los hijos de Jill por todas las paredes. Había olor a pintura nueva, a madera barnizada, a alfombras limpias, a hogar. Por fin, después de todo, el lugar volvía a parecer lo que una vez fue, la casa de mi padre. Y ahora, también la mía. Cuando Jill se fue, lo hizo sin escándalos, sin súplicas, sin siquiera dejar una nota. Tenía 30 días para abandonar la propiedad y los cumplió al pie de la letra. Supongo que sabía que cualquier movimiento en falso podía ser usado en su contra. Y lo era. La fiscalía ya había abierto una carpeta oficial con su nombre. El informe del perito, la transferencia después de la muerte de mi papá, la factura del notario, todo estaba en manos del fiscal. Franklin me había explicado que, aunque los procesos penales se toman su tiempo, los cargos por falsificación y uso indebido de identidad no son una broma. No era una multa. No era algo que pudiera tapar con dinero o una disculpa. Estaba enfrentando la posibilidad real de tener antecedentes penales. Y aunque su abogado se movía rápido tratando de negociar una reducción, el peso de la evidencia era demasiado grande para desaparecerlo con excusas. El día que los oficiales vinieron a hacer la inspección final, fue como ver la escena final de una película que había soñado tantas veces. Recorrieron la propiedad, hicieron fotografías, preguntaron por los cambios estructurales recientes. Les mostré la orden del juez, el testamento original, todos los documentos que Franklin me había enseñado a archivar como si fueran diamantes. Tomaron nota de cada detalle, firmaron los papeles, y se fueron. Me quedé parado frente a la puerta, con los documentos en la mano, mirando el buzón que todavía tenía el apellido de mi padre en letras medio despegadas, y respiré como si no lo hubiera hecho en años. No pasó mucho para que empezaran a llegar los rumores. Que Jill había tenido que mudarse con una amiga. Que vendió su auto para pagar al abogado. Que sus hijos, los mismos que se paseaban por la casa como si fuera suya, ahora compartían un departamento minúsculo en los suburbios, sin calefacción central, sin jardín. Sin ninguna de las comodidades que antes daban por sentadas. Brittany, la que me llamó monstruo con esa voz temblorosa de furia que no le cabía en el cuerpo, fue vista trabajando en un restaurante del centro, sirviendo mesas con una sonrisa fingida. Uno de los vecinos me lo comentó una tarde, como si esperara que yo me riera o dijera algo mordaz.
pero no lo hice. Solo asentí, le agradecí la información y seguí lijando una de las ventanas traseras. Porque en realidad, ya no me interesaba lo que les pasara. No porque no lo merecieran, sino porque ya no tenían nada que ver conmigo. Ellos ahora solo eran testigos de lo que ocurre cuando alguien piensa que puede reescribir la historia con una pluma robada. Los cargos contra Jill terminaron en una declaración de culpabilidad. No fue a juicio. Supongo que su abogado sabía que iban a perder. Aceptó los hechos, firmó un acuerdo de culpabilidad y recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional, trabajo comunitario y la obligación de pagar la restitución de los fondos que había transferido ilegalmente. Además, quedó inhabilitada para gestionar cuentas, propiedades o testamentos durante al menos 5 años. Su nombre apareció en los registros públicos. En Internet. En bases de datos legales. Dejó de ser la viuda ejemplar que fingía ser en las redes sociales para convertirse en lo que realmente era, una mujer que había falsificado la última voluntad de un hombre muerto por codicia. Nunca la volví a ver en persona. No me buscó. No me escribió. No llamó. Ni siquiera sus hijos intentaron acercarse. Y si lo hubieran hecho, tampoco habría servido de nada. Porque ya no quedaba nada que hablar. Yo no estaba buscando reconciliaciones. No estaba esperando disculpas. No estaba construyendo puentes. Lo que quería ya lo tenía, la verdad reconocida, el legado de mi padre restaurado y la tranquilidad de que nadie iba a volver a poner su nombre en documentos falsificados como si fuera un puto trámite más. Poco a poco fui reconstruyendo la casa. Pinté las paredes del cuarto de mi papá con los mismos colores que tenía cuando él vivía. Cambié el piso del comedor, planté flores en el jardín, colgué las herramientas del taller en el garaje como él las tenía. Recuperé su sillón favorito de un depósito y lo puse junto a la chimenea. Encima, colgué una foto suya que encontré en una vieja caja de cartón, estaba con la gorra de los Seahawks, riéndose, con una cerveza en la mano. El sol pegándole en la cara como si el mundo entero fuera justo en ese momento. Me senté frente a esa foto con una cerveza igual, y le hablé en voz baja, como si todavía estuviera ahí. Le dije que lo logré. Que no dejé que la destruyeran. Que la casa sigue siendo nuestra. Y que cada rincón vuelve a tener su olor, su huella, su puta presencia indestructible. Hoy no me importa si la gente piensa que fui rencoroso, egoísta, exagerado o frío. No me importa si algunos creen que era solo una casa o solo un testamento. Porque no era eso. Era la dignidad. Era el derecho a no ser borrado. Era el acto más elemental de justicia, no dejar que alguien pisotee tu historia mientras sonríe para las fotos familiares. Jill intentó jugar a dueña, y se le olvidó que había alguien mirando desde abajo, desde el sótano, desde la mugre, desde el odio más silencioso, y que ese alguien no se iba a quedar quieto. Ahora esta casa me pertenece legalmente. Pero más que eso, me pertenece emocionalmente. Y no pienso moverme de aquí. No pienso perdonar. No pienso olvidar. Porque esto no fue una pelea por ladrillos ni cuentas bancarias. Fue una guerra por memoria. Y la gané. A mi manera. A mi ritmo. Con cada golpe de martillo, cada noche sin dormir, cada llamada de mierda, cada firma auténtica que desmintió la suya. Y ahora, cada vez que abro la puerta y escucho ese pequeño rechinido en la bisagra, el mismo que mi papá decía que arreglaría pero nunca lo hizo, sé que él sigue acá. Y que la historia se escribió como debía escribirse. Con su voz. Con su firma. No con la tinta robada de alguien que jamás entendió lo que significa pertenecer.